Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da muchísimo gusto estar con ustedes en Investigación de la Comunicación. En esta ocasión vamos a ver, pues, uno de los temas más importantes que tenemos cuando estamos dentro de lo que es investigación en comunicación. Y estos son, indudablemente, los tipos del conocimiento. Los tipos del conocimiento provienen justamente de ese punto, los conocimientos que se han dado a través de todo este tiempo. No sé por qué está tardando un poco, pero ya lo tenemos ahora sí. Ya está listo. Nuestras diapositivas que se están en este momento cargando, ya las tenemos. Entonces, ahora nos toca ver los tipos de conocimiento. Primero entendamos qué es el concepto de conocimiento. Por conocimiento se entiende el conjunto de informaciones interrelacionadas referidas a uno o varios temas cuya proveniencia se encuentra en la experiencia, la reflexión, las sensaciones y la reflexión sobre ellos. Nos permite interpretar al mundo y utilizar dicha interpretación para responder ante las situaciones y estimulaciones. Es decir, el hombre se explica a sí mismo y al mundo en el que habita a partir de su conocimiento del mismo. Aunque a menudo al hablar de conocimiento nos referimos al conocimiento científico, existen diferentes formas y tipos de conocimiento con base al, al mismo, es decir, donde veremos cómo se relaciona con la experiencia y cómo se aplica. El conocimiento es, de acuerdo a Martínez y Guerrero, información obtenida a través de la intuición, la experiencia o por pertenencia a un grupo social. Es decir, lo que hemos vivido, es decir, lo que intuimos, es decir, a lo que pertenecemos. Si somos de la costa, hablaremos y conoceremos seguramente esa costa. Si somos de la selva, seguramente sabremos los peligros que hay en la selva. Si somos de la ciudad, entonces sabremos absolutamente lo que acontece en esa específica ciudad. El proceso por el cual el ser humano obtiene representaciones internas de un objeto también es conocimiento. Nosotros empezamos a crear representaciones internas de un objeto y construimos conceptos que permiten hacer referencia a los fenómenos que se presentan en la realidad. Es decir, clasificar, explicar y entender los fenómenos de la naturaleza y saber cómo y por qué la realidad funciona de cierta manera. Basta recordar los ciclos agrícolas. ¿Cómo se conocían los ciclos agrícolas? A través de la observación, a través de la experimentación, a través de todo eso, pues sabían por las nubes, por el viento, por el clima, por las lluvias mismas. Ahora sí que cuando iba a llover, cuando iba a hacer sol, cuando iba a haber sequía. Esto era cuando el mundo no tenía calentamiento global. Y el tipo de conocimiento se manejaba de una manera mucho más simple. ¿Qué se necesita para que exista el conocimiento? Bueno, el conocimiento es objetivo. Si capta la manera de ser o comportarse de los objetos en la realidad tal cual es, y no como quisiera un sujeto cognoscente. Es decir, el conocimiento para que exista debe conocerse, debe interpretarse tal cual es. El conocimiento es universal si una manera de ser o de comportarse de los objetos puede ser comprobada por cualquier investigador, pero en similares condiciones. Es decir, reproducir el agua, que es algo que hacíamos, chicos, a ver, en, en nuestras clases. Muchos lo hicieron en el primario, otros lo hicieron ya en el secundario, pero justamente por eso hablaba de los ciclos agrícolas. ¿Recuerdan ustedes esos experimentos con agua, con el agua? El estado sólido, es decir, el hielo, se calentaba para pasar al estado líquido. Y de ahí se calentaba aún más para que se evaporara y pasara al estado gaseoso. Entonces, no recuerdo perfectamente cómo era el ciclo, pero lo podíamos reproducir en condiciones similares, es decir, en condiciones que pudieran hacerse dentro del laboratorio.
Así que ese es el conocimiento. ¿Qué se necesita para que exista el conocimiento? Bueno, eh, necesidad significa invariabilidad, es decir, llegar a los mismos resultados de la experiencia del conocer. Entre universidad, entre universalidad y necesidad del conocimiento, existe una estrecha relación. Si el conocimiento es universal, por lógica es necesario, y si es necesario, es conocimiento. Entonces, es fundamentado si además de ser objetivo, universal y necesario, está acompañado de pruebas y fundamentos, razones que prueben la manera de ser o de comportarse de un objeto. En pocas palabras, acá tenemos una ecuación muy simple, y miren que pocas veces hablaremos de ecuación, así que conocimiento es igual a creencia verdadera más justificación. Esta es una ecuación que nos da Tomás y. Así que, pues si tenemos en claro esto, vamos a los tipos de conocimiento. Y el primer tipo de conocimiento que tenemos es el conocimiento filosófico. En este caso, se parte de la introspección y la reflexión sobre la realidad y las circunstancias que nos rodean a nosotros y al mundo, en donde, en ocasiones, basándose en la experiencia y dada por las observaciones directas de fenómenos naturales o sociales, nos damos cuenta que algo está pasando. Así pues, se parte de la observación y la reflexión sin llegar a la experimentación, y de ese conocimiento surgen diversas metodologías y técnicas que permiten que con el tiempo la especulación se convierta en conocimiento científico. Existen perspectivas según las cuales el conocimiento filosófico debe ser una forma de producción de conocimiento basada únicamente en el pensamiento en sí, independientemente de la fuente de la que surja la información tratada, mientras que en otras debe centrarse en los temas tratados directamente por la ciencia, aplicada o no, o por la historia. Si bien este debate no es cerrado, no cabe duda que históricamente el conocimiento filosófico ha sido independiente del científico, dado, entre otras cosas, a que su existencia se remota a tiempos muy anteriores a la revolución científica. Es decir, el conocimiento filosófico comenzó desde los orígenes de la humanidad. Ya posteriormente se empezó a comprobar con la experiencia y se aplicó el método científico. Así que, en pocas palabras, ¿qué es conocimiento filosófico? Es la forma de conocimiento basada en cuestionar el aparente orden natural del mundo, de la duda. La filosofía construye un pensamiento sistemático y racional. Y de acá viene la gran pregunta. ¿Quién soy? Y la gran respuesta no tiene una fórmula cuadrática que permita responder con claridad, porque el quién soy está en cada uno de nosotros. Y de ahí la filosofía se va haciendo preguntas que posteriormente pues serán reveladas de diferente forma. Todo esto viene porque después de eso viene el conocimiento empírico. El empírico es uno de los tipos de conocimiento basados en lo directamente observable. Se considera conocimiento empírico a todo aquel que se aprende en el medio mediante la experiencia personal. Se basa en la observación sin considerar emplear un método para investigar los fenómenos ni su nivel de generalización. Sin embargo, hay que señalar que el conocimiento empírico puro no existe, ya que siempre que miramos hacia el entorno estamos aplicando una serie de creencias, categorías de pensamiento y teorías o pseudoteorías, y lo que percibimos para poder interpretarlo llegando a conclusiones significativas. Es decir, nosotros preguntamos, ¿por qué llueve? Y la respuesta es que nos la dan personas que ya conocen, porque está nublado. Y si está nublado, entonces llueve o lloverá. Y de ahí vienen esos puntos. El sol está totalmente cayendo directo y no hay ninguna nube. ¿Por qué la gente sabe que va a llover? Porque percibe muchas veces el clima
el viento en las mejillas, en fin. Ese conocimiento es el que no está comprobado científicamente, pero que nos permite aplicarlo dentro de todo y además tiene su grado de validez. Un ejemplo muy claro que no tiene un razonamiento científico sería que cuando ustedes van a Santiago de Chile, en Santiago de Chile hace mucho frío en las épocas de invierno. Y se cuenta, como creencia popular, que la mejor forma de quitarse el frío es comprarse paletas heladas y consumirlas para que de esa forma el cuerpo se aclimate. Lo mismo sucede en México, pero a la inversa. Hay lugares con mucho calor donde les dan café caliente o caldos calientes, muy calientes. Y uno se está muriendo de calor y le dan eso y uno dice, no, me voy a morir. Pero resulta que, oh, sorpresa, sirve para que uno se aclimate. Así, el conocimiento empírico es como esto. Yo solo estaba frotando los palos para ver qué pasaba. No sabía que daría lugar a una aplicación práctica. Y así sucede. El conocimiento empírico todos lo tuvimos cuando nos creíamos inventores cuando éramos niños, cuando creíamos que descubríamos al mundo y lo único que hacíamos era hacer descubrir en nuestra curiosidad al mundo de alguna manera. Tenemos el conocimiento científico, semejante al conocimiento empírico en el sentido de que parte de la observación de la realidad y se basa en fenómenos demostrables. En esta ocasión, estamos frente a uno de los tipos de conocimiento en los que se realiza un análisis crítico de la realidad a partir de la comprobación, experimentación o no, para poder originar conclusiones válidas. El conocimiento científico permite la crítica y la modificación de las conclusiones y premisas básicas. Es decir, el conocimiento científico se comprueba. Y una vez comprobado, entonces, ahora sí se le dará validez. Por otro lado, el conocimiento científico está muy ligado al desarrollo histórico del pensamiento humano. Es algo que hace varios siglos no existía porque, pues, siempre no existía la ciencia. Así pues, tenemos que acá a el doctor científico nos dice que el conocimiento científico es un saber crítico, fundamentado, metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, racional, provisorio y que explica y predice hechos por medio de leyes. Así es como hacen la predicción del tiempo y nos dicen que mañana y pasado mañana estará soleado, hará frío o estará lluvioso. Por esos cálculos matemáticos que se desarrollaron para poder hacer predecible esta parte. Los ejemplos son muy claros. La ley de la gravedad, porque los cuerpos se atraen a la Tierra. Conocer el sexo de un embarazo mediante un ultrasonido. La composición de una partícula. La temperatura del agua del ambiente. Y la construcción de una casa. Les voy a hacer una pregunta y espero que me la puedan contestar. Primero, si una partícula es más pequeña, ¿cómo se llaman los elementos más pequeños después de la partícula? Hay 4. Vamos a ver si los contestan. Tenemos el conocimiento intuitivo, que es un tipo de conocimiento en el que la relación entre fenómenos e informaciones se llevan a cabo a través de un proceso subconsciente, sin que exista información objetiva suficiente a un nivel observable como para elaborar dicho conocimiento y sin que sea necesaria una comprobación directa de su veracidad. Se vincula a la experiencia y a la asociación de ideas y de sensaciones. Por ejemplo, podemos suponer que alguien está enfadado debido a que tiene las cejas arqueadas y la musculatura facial tenso, ya que su comportamiento es más frío de lo habitual. Y también podemos asociar la manera de hablar de una persona al concepto dulce. Pero eso no quiere decir que esté enojado o que esté contento.
Incluso conocemos a muchas personas que están así y le dice uno, ¿por qué está enojado? Y contestan, no, no estoy enojado, así es mi cara. Bueno, entonces este conocimiento intuitivo será como que es aquel que utilizamos en nuestra vida cotidiana y nos permite acceder al mundo que nos rodea de forma inmediata a través de experiencia, ordenándola en hechos particulares. El conocimiento intuitivo, es decir, tengo que tomar mi transporte a tal hora para poder llegar a tal, porque si no, ya no pasa y entonces tengo que hacer otras cosas. Están intuyendo cómo hacerse la vida más fácil. Tenemos ahora uno de los conocimientos más controvertidos, ya que es el conocimiento religioso o revelado. Se trata de un tipo de conocimiento derivado de la fe y las creencias de las personas. Los datos reflejados y considerados verdaderos por este tipo de conocimiento no pueden ser demostrados ni falseados a partir de lo observable, siendo inferidos a partir de la interiorización de varios dogmas religiosos. Si bien puede ser crítico consigo mismo y desarrollarse de diferentes formas, por lo general este tipo de conocimiento tiende a ser transmitido sin que se realicen grandes esfuerzos por variarse sus acciones. Es decir, la Biblia se maneja a través de sus paradojas, de sus escritos y de sus espacios. Y muchos otros conocimientos religiosos así son. Entonces, el conocimiento religioso, si nos vamos al lado azul, nos dice, es aquel que nos permite al ser humano sentir confianza, certidumbre o fe respecto a algo que no se puede comprobar. En el cuadro verde que está acá arriba, dice, se basa en un tipo de creencia que no se puede demostrar de forma real, pero permite llevar a cabo determinadas acciones. Recuerden que nuestras materias no están ni a favor ni en contra y no nos metemos ni con la religión ni con la creencia política y respetamos todas las ideas personales. Sin embargo, acá tenemos que algunas creencias pueden demostrar, eh, no se pueden demostrar de forma real, pero permiten llevar a cabo determinadas acciones. Y algunas religiones que siguen pensando en que, de alguna manera, pues los extraterrestres están acá. Eso ya se los dejamos. Acá tenemos en el cuadro eh, rojo que dice que el conocimiento religioso es de mucha importancia para muchos individuos. Existe un valor muy grande que lleva a los individuos a realizar varias acciones de fe. Y si no, no existirían los santos. Finalmente, atrás de mí, dice que gracias a este tipo de conocimiento, muchas personas sienten confianza para actuar y relacionarse con los demás. Es decir, formar lo que se llama comunidad a través de una iglesia. El conocimiento declarativo es otro tipo de conocimiento que entendemos en el que somos capaces de conocer información teórica sobre las cosas, siendo totalmente conscientes de dichos conocimientos y estableciéndolos en forma de idea o proposición. Dichas ideas pueden o no ser verificadas posteriormente y permite la abstracción y la reflexión sobre la información, así como su elaboración. El ejemplo es, el conocimiento declarativo es un conocimiento consciente y explícito que se puede comunicar y describe la realidad. Es la representación mental de un grupo de elementos que comparten rasgos comunes. Es una representación mental de elementos que comparten rasgos comunes. Ese es el conocimiento declarativo. El ejemplo es muy claro. Sabemos que si un ave es un animal vertebrado de sangre caliente provisto de pico y alas, con el cuerpo cubierto de plumas que se reproduce por huevos, tiene respiración pulmonar y circulación doble y completa, pues pertenece a esa familia. Por lo tanto, las demás aves tienen en común que son vertebrados, sangre caliente, tienen alas, tienen pico, tienen cuerpo y tienen plumas y se reproducen mediante huevos. Ese es un conocimiento declarativo que nos incluye esta parte. Una representación mental de un grupo de elementos
que comparten rasgos comunes. El conocimiento procedimental es el llamado a veces conocimiento tácito, es decir, que ya lo traemos. Se aplica a la gestión de problemas nuevos en un ambiente personal o profesional en el que se ha adquirido mucha experiencia y soltura. Además, aquello que se aprende no puede ser expresado verbalmente, sino que tiene que ver con movimientos realizados en un tiempo y un espacio determinado. Hace referencia al tipo de conocimiento que nos permite ser capaces de saber cómo hacer algo, a pesar de que a nivel conceptual podamos no poseer ningún tipo de conocimiento sobre lo que estamos haciendo. Por ejemplo, podemos saber ir en bicicleta o conducir a pasear, de no conocer los principios que rigen dichas conductas. Eh, a ver, entendámonos, porque acá está medio complejo. El conocimiento procedimental. ¿Han escuchado eso de que quien aprende en bicicleta siempre ya lo sabe para siempre? Pues ese es el conocimiento procedimental o conocimiento tácito. Lo adquirimos una vez y ya nunca lo volvemos a olvidar, como el hecho de andar en bicicleta. El conocimiento procedimental es un conocimiento inconsciente, implícito y automatizado, relacionado con saber realizar determinadas acciones que no se pueden comunicar. Yo voy caminando y no sé si la gente sepa que yo sé patinar, yo sé andar en bicicleta, yo sé tocar la guitarra, yo sé tocar el acordeón, en fin, yo lo sé. Y simple y sencillamente, ese conocimiento me da permiso de que una vez que se necesite, algún día sepan que yo lo tengo. Pero ese es el conocimiento procedimental o conocimiento tácito, el que se nos queda. Y que se aplica muchas veces en las tácticas o las estrategias, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Ahora vamos al conocimiento directo. Se basa en la experiencia directa con el objeto del conocimiento, obteniendo información de primera mano respecto a dicho objeto. Por ello, no se depende de la interpretación de otras personas. Es decir, lo que nosotros vemos y conocemos, lo tenemos directamente y lo interpretamos como tal. Son saberes obtenidos mediante nuestra percepción y sentidos. Un ejemplo es cuando observamos un objeto o contemplamos un fenómeno, una mesa, un árbol o un eclipse. Es decir, nosotros somos y tenemos lo que vimos. Ese conocimiento directo, nadie nos lo puede cambiar ni evitar, porque nosotros estuvimos ahí para verlo. Si tuviéramos conocimiento directo, entonces también existe el conocimiento indirecto o vicario. En el conocimiento indirecto aprendemos sobre algo a partir de informaciones. Lo que en el conocimiento directo tenemos aprendizaje de primera mano y de nuestros ojos, en el indirecto tenemos el aprendizaje desde terceras personas. Y no necesariamente tuvimos que ser testigos de ello. Entonces, cuando estudiamos un libro de texto, estamos obteniendo conocimiento indirecto sobre el tema en cuestión. De hecho, todas las clases serían así. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos cuando estaba Karl Marx escribiendo El Capital, pero sí podemos leerlo y tenemos profesores que nos ayudan a interpretarlo en determinada forma. Ya a partir de ahí, entonces, nosotros sabemos que cuando estudiamos tenemos un conocimiento indirecto que va a mellar en nosotros y de alguna forma nos va a formar para ver hacia el futuro. Así, el conocimiento a través de los libros podría ser ese conocimiento indirecto, sino es que hay muchos otros. Hoy tenemos los documentales, hoy tenemos las películas, y hoy tenemos muchísimos otros elementos, incluyendo el Internet e incluyendo todas sus plataformas. No en balde, chicos, tenemos algo que se llaman tutoriales. Y esos tutoriales nos permiten acercarnos a un conocimiento que otra persona tuvo y experimentó antes que nosotros. Aunque habemos muchos que decimos, no, yo hasta no experimentarlo
¿No lo aceptó? Bueno, es más fácil ver que otras personas ya lo intentaron y lo lograron o no lo lograron y que nosotros lo podemos poner en práctica. Está el conocimiento lógico. Este tipo de conocimiento se basa en la derivación de conclusiones coherentes con las premisas de las que se parte. Es decir, esa información que sigue las reglas del razonamiento deductivo y cuyo proceso puede ser resumido a través de silogismos. Por ejemplo, si llueve, el suelo se moja. Ha llovido, así que el suelo se ha mojado. En filosofía existe un debate acerca de si este tipo de conocimiento aporta información sobre la realidad, si el conocimiento lógico aporta información sobre la realidad, o si solo es un marco de razonamiento desde el que conoce mejor la realidad y resolver problemas. Lo que nosotros podemos deducir en comunicación es que el conocimiento lógico es una llave que nos permite abrir la puerta para poder saber qué terreno estamos pisando. Y entonces ahora sí, apoyarnos en la lógica de nuestras acciones. Vamos a hacer una entrevista y la persona nunca ha querido dejarse entrevistar. Nosotros buscaremos acercarnos de manera respetuosa y lógica para causar interés en él y que se deje y se permita entrevistar y podamos tener esa información. Es solo un ejemplo, chicos. El conocimiento lógico, entonces, es aquel que como un rompecabezas se va armando uno por uno, uno por uno. Y si no, acá tenemos justamente, chicos, los cubos Rubik. Si nosotros nos empeñamos, nuestra lógica nos puede decir, no lo vas a armar. Pero si somos capaces de hacerlo, podemos armar todas las caras que sean necesarias. El conocimiento matemático es otro de los tipos de conocimiento que más se relacionan con la lógica, pero no es exactamente como el anterior. En este caso, el contenido de las proposiciones con las que se trabaja para extraer información se basa exclusivamente en números y en operaciones matemáticas. Por eso, no se refiere directamente a elementos materiales, sino a la relación entre números, algo que tiene que ver con el tipo de razonamiento más abstracto. Pero, deténganse, deténganse. ¿El conocimiento matemático solo son números? No. ¿Por qué entonces, cuando éramos niños, nos decían, ajá, si Pablo tiene 10 pesos, algo que conocemos, y el kilo de manzana está a 50 pesos, ¿para cuántas manzanas le alcanza si el kilo de manzanas tiene 14 piezas? Y ahí nos tienen, agarrando y dividiendo y haciendo y poniendo, cuando era tan fácil. ¿Para qué compro manzanas si con 10 pesos me alcanza para unos plátanos o unas uvas? En fin, es el conocimiento matemático roto por la lógica de un niño. Y el conocimiento matemático es esto: divisiones, raíces cuadradas, multiplicaciones, sumas, restas y números. Está el conocimiento de sistemas, que es quizá de los más modernos, que es el tipo que hace referencia a la capacidad de generar sistemas a partir de elementos individuales que suelen ser combinados entre sí. Es un ámbito técnico relacionado con las matemáticas y usado habitualmente en programación y oficios como la arquitectura o la sociología. El más claro está conocimiento de sistemas es la inteligencia artificial, que aglutina absolutamente todo lo que hoy nos domina, desde esto que están viendo, que solamente son datos a través de que nos permiten convertir imágenes, sonido y todo en elementos de transmisión e intercambio de comunicaciones. Entonces, los sistemas son justamente esa parte que se parece mucho al cerebro humano. El conocimiento privado se fundamenta en experiencias personales de tipo autobiográfico.
y en sí mismas no están disponibles para un grupo de personas. Es cuando abrimos nuestro corazón y nuestra alma, y eso lo abrimos parcialmente porque nunca se conocerá exactamente lo que somos nosotros realmente. Es un tipo de conocimiento con una variedad de contenidos muy amplia, y sus contenidos se encuentran en la zona gris de transición entre las creencias y el conocimiento. Es decir, yo me conozco a mí y necesito en su momento un punto de reflexión y tengo que entrar a la iglesia para despejar mi mente, buscar una divinidad o salirme a caminar. Ese es el conocimiento privado. Yo me conozco, sé cómo me comporto y sé cómo resolver ciertas cosas. El conocimiento privado es conocernos a nosotros mismos aún detrás de una mascarilla, de un barbijo o como ustedes lo quieran llamar, de un cubrebocas. Finalmente nos acercamos al conocimiento público. Este tipo de conocimiento forma parte de la cultura popular y sus contenidos han sido difundidos a través de muchos grupos y capas de la sociedad. En los casos en los que esta información ha quedado muy consolidada, el conocimiento público pasa a expresarse a través de lo que se considera sentido común. Por ejemplo, muchos escorpiones tienen veneno. Acercar la mano a un escorpión cuya especie se desconoce no es una buena idea. Pero este ejemplo del escorpión se me hace muy descabellado. Vámonos a algo más sencillo. Nosotros no nos acercamos a las abejas o vemos una abeja porque sabemos que el piquete es dolorosísimo y no necesitamos que nadie nos lo haya contado. Digo, no necesitamos haberlo vivido en primera persona, sino que hay personas que nos lo cuentan y saben que un piquete, incluso en algunas personas, de determinadas que son pinchados por una especie determinada, puede causarles, puede ser de resultados fatales. Entonces, todos le tememos a las abejas para evitar los piquetes. Ese es un conocimiento público. El conocimiento público, entonces, se encarga de todo lo que hemos visto durante esta sesión. El conocimiento público puede ser lógico, es procedimental, es religioso, emocional, matemático, directo, indirecto, filosófico, intuitivo, subjetivo, científico, público, empírico y doctrinal. Los tipos de conocimiento, chicos, son entonces aquellos que nos permitirán encuadrar nuestra investigación posterior en uno o varios de ellos. Termino ejemplificando. Si ustedes quieren hacer una investigación sobre el estado de las cosas políticas en la comunicación radiofónica, tendremos que saber en qué campos de conocimiento estamos entrando. Estamos entrando en el campo de la comunicación, pero la comunicación también está abarcando el periodismo, pero el periodismo también está abarcando entrevista y así nos estamos yendo uno con otro. Entonces, ¿para qué sirven los tipos de comunicación? Pues para saber de qué manera vamos a tratar nuestra investigación. Chicos, soy el doctor Eddie Einar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y la verdad, espero que nos veamos. Bueno, nos vamos a ver muy pronto. Vámonos a la clase. Cuídense mucho. Ya saben, tómense su chocolate. Hasta la próxima.